Buenas noches, somos el grupo D, conformado por Alan Albán, Johnny Gualoto, Noela Banchón y Cristian González. Nuestro caso trata sobre el acoso laboral en el Ecuador en los últimos 5 años y la aplicación de las fuentes del derecho ante la ausencia de ley. El análisis del acoso laboral en el Ecuador en los últimos 5 años revela una transición significativa de ser un fenómeno con regulación dispersa y ausencia de ley, a contar con normativas robustas y protocolos obligatorios. Clasificación del derecho en el acoso laboral. La clasificación permite situar el fenómeno dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Derecho público versus privado. El acoso laboral atraviesa ambas esferas, se rige por el derecho privado mediante el Código de Trabajo para empresas particulares y por el derecho público a través de la Ley Orgánica del Servicio Público de los SER para funcionarios del Estado. Derecho objetivo versus subjetivo. El derecho objetivo comprende el conjunto de normas como la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en los Espacios Laborales de 2024, mientras que el derecho subjetivo es la facultad del trabajador de exigir el respeto a su dignidad e integridad personal. Aplicación de las fuentes del derecho. Ante la evolución normativa reciente, las fuentes del derecho han jugado roles críticos. La ley fuente primaria. Hasta principios del 2024 se argumentaba una relativa ausencia de una ley integral. Sin embargo, en febrero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ley para erradicar el acoso de los espacios laborales, deformando el Código del Trabajo y la LOCEP. Esta ley define el acoso como comportamientos que causan daño físico, psicológico, sexual, económico, político o digital ocurridos por una sola vez o de forma repetitiva. Jurisprudencia. La Corte Constitucional del Ecuador ha sido fundamental para llenar vacíos previos. Sentencias como la número 64-18-SEC-CC reconocen que el acoso laboral vulnera el derecho al trabajador en condiciones dignas. Gracias. Argumentando en situaciones del acoso en el trabajo que no están claramente definidas en la legislación. Los fundamentos legales que se deben ser considerados son los principios generales del derecho. Estos principios permiten una mejor integración del marco legal y ayudan a salvaguardar derechos fundamentales. El derecho no se restringe solo a lo que se encuentra escrito de manera literal, es un reglamento en caso de vacío legal. El sistema jurídico establece que los jueces deben hacer uso de otras fuentes formales, incluyendo los principios generales que son representativos de los valores más altos de la jerarquía. En situaciones de acoso laboral, se ven comprometidos derechos como el respeto, la dignidad humana, la equidad, la integridad moral, la buena fe y el derecho a trabajar en un ambiente saludable. La jurisprudencia y la costumbre sirven como fuentes complementarias. La jurisprudencia ofrece criterios sobre cómo se han decidido esos semejantes, aportando consciente y seguridad. Por su parte, la costumbre indica que la sociedad considera actitud como el abuso y la humillación en el ámbito laboral. No obstante, ninguna de estas fuentes tiene la misma relevancia que los principios generales que protegen valores fundamentales al derecho. Gracias. Buenas noches. Yo voy a contraargumentar la postura de mi compañero, hablando desde el riesgo de la inseguridad jurídica. La seguridad jurídica se define como la certeza que el imperio de la ley y el aval de que el ordenamiento se aplicará de forma objetiva, cuando los jueces resuelven basándose primordialmente en principios generales ante la falta de leyes explícitas. Debilita esta garantía, ya que las resoluciones pueden variar drásticamente según la interpretación subjetiva de cada juzgador. La ausencia de una normativa clara y específica impide que tanto empleadores como empleados conozcan con precisión qué conductas serán sancionadas, lo que atenta contra el principio de legalidad. Arbitrariedad y disparidad jurisprudencial. La dependencia de los principios generales que pueden llevar a criterios interpretativos inconscientes, por ejemplo, en casos del acoso en entornos digitales como el ciberacoso, se ha observado que la falta de criterios específicos resulta en decisiones judiciales dispares que no logran tipificar adecuadamente la conducta. Esto genera una justicia desigual, donde casos similares reciben soluciones distintos
soluciones distintas dependiendo del valor jerárquico que un juez otorgue en un principio sobre otro. El principio de la legalidad y el debido proceso. El sistema jurídico exige que las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, se apeguen estrictamente a la legalidad para controlar la afectación a los subordinados. Sancionar conductas basándose únicamente en valores abstractos como la buena fe o la integridad moral, sin una reforma legal previa que pueda vulnerar el derecho del denunciado a ser oído bajo reglas preestablecidas y claras. Es así que la propia Corte Nacional de Justicia ha señalado que la norma vigente a menudo es insuficiente para visibilizar el acoso en toda su dimensión, lo que subraya la necesidad de reformas legislativas en lugar de una mera integración judicial por principios. Gracias. Respuesta al contraargumento, clasificación del derecho y conclusión. Si bien los principios generales del derecho tienen un rol fundamental, su aplicación debe complementarse con la jurisprudencia para evitar inseguridad jurídica. En cuanto a la clasificación del derecho, el acoso laboral se enmarca principalmente en el derecho público, debido a la intervención del Estado en la protección de los derechos laborales. Sin embargo, también tiene relación con el derecho privado, al originarse en una relación contractual entre empleador y trabajador. Desde otra perspectiva, se aplica el derecho objetivo al analizar las normas y principios que prohíben el acoso, mientras que el trabajador ejerce un derecho subjetivo al exigir condiciones laborales dignas. En conclusión, consideramos que la solución más adecuada es una aplicación conjunta de la jurisprudencia y los principios generales del derecho, permitiendo al juez garantizar una protección efectiva frente al acoso laboral del Ecuador. Gracias.